Aquí otra semana más para hablaros de deportes de resistencia y de un tema muy concreto de alimentación. Muchos deportistas soléis tener problemas gástricos durante vuestros entrenamientos de resistencia y esto está normalmente relacionado con los hidratos de carbono. En primer lugar, habrá que evaluar si hay alguna patología digestiva. Hay mucho SIBO, intolerancia a la lactosa, a la fructosa, etcétera. Comentaros que hay determinada suplementación que no contiene, por ejemplo, ni lactosa, ni fructosa, etcétera. Hay algunas marcas, como es el caso de Life Pro, que tiene sus geles ciclo que no contienen fructosa. Por lo tanto, si eres intolerante a este tipo de hidrato de carbono, puede ser una solución para tus entrenamientos, sobre todo en entrenamientos de asfalto, ya que en otros deportes podemos utilizar otro tipo de bebidas deportivas o podemos utilizar barritas, etcétera. Por cierto, tenéis descuento con código Andrea Ferrandis en la marca Life Pro. Dicho todo esto, vamos al grano. Voy a contaros las principales causas por las que soléis tener problemas gástricos, sobre todo con los geles deportivos, porque es lo que más problemas suele dar. La primera causa, y la más importante, es por la elección del tipo de gel. Hay bastante evidencia científica, que ya me habéis oído hablar en muchísimos vídeos sobre este tema, que los geles que mejor toleramos o el hidrato de carbono que mejor toleramos es maltodextrina y fructosa con un ratio 2,1 o 1,0,8. Eso sí, si eres intolerante a la fructosa tendremos que buscar otro tipo de hidratos de carbono o incluso otro tipo de suplementos deportivos. Bien, si utilizas geles que no contienen este tipo de hidrato de carbono ni estos ratios, yo te recomiendo que pruebes esto, porque en la mayor parte de los casos, por lo menos según mi experiencia, que ya llevo desde septiembre de 2012 trabajando con deportistas de resistencia, es que normalmente es simplemente cambiar este tipo de hidrato de carbono. Es glucosa, jarabe de glucosa, de dextrosa, ciclodestrina, dextrosa, palatinosa, hay millones. Si cambiamos a maltodextrina y fructosa, soléis evitar esos problemas gástricos. Para mí esta es la parte fundamental y digamos que el primer paso a probar. La segunda parte es que muchas veces vemos en consulta deportistas de resistencia, la verdad que quiero recalcar aquí que en la mayor parte son mujeres, que tienen un bajo consumo de hidrato de carbono en su alimentación. ¿Esto qué quiere decir? Que si durante mucho tiempo o largos periodos estás ingiriendo bajo contenido de hidrato de carbono, en el momento que vayas a necesitar hidrato de carbono, como es el caso de intraentrenamiento, no vas a tolerar bien este tipo de hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque estás entrenando, se está produciendo una actividad, por lo tanto va a costar más de digerir el hidrato de carbono. Pero si tu cuerpo no está adaptado a digerir este tipo de nutriente, va a haber problemas gástricos. Es importante que tu alimentación como deportista de resistencia, y cuando hablo de deportista de resistencia, hablo de personas que preparen una prueba de más de 90 minutos, es decir, para preparar una media maratón, Ironman, half, trail de montaña, lo que sea, ¿vale? En ese caso es muy importante que toleres bien el hidrato de carbono y que en tu alimentación de día a día predomine este nutriente, ¿vale? Esto es vital. Es decir, si tú vienes a mi consulta con problemas gástricos, si empezamos a trabajar de manera online o como sea, lo primero que voy a pautarte es el hidrato de carbono en función del entrenamiento y vamos a distribuirlo en función de este tipo de entrenamiento. Y los deportistas de resistencia tenéis altas necesidades de este nutriente, por lo tanto, habrá una gran cantidad de hidrato de carbono. Una vez en tu dieta esto lo vas incluyendo de manera habitual, tu tolerancia al hidrato de carbono intraentrenamiento va a ser mejor, ¿vale? Entonces, digamos que es el segundo punto a trabajar. El tercer punto es, digamos, la cantidad de hidrato de carbono por hora, ¿vale? No puedes pasar de consumir 0 hidrato de carbono en una hora de entrenamiento a directamente a consumir 90 o 120 gramos por hora. Esto tenemos que hacerlo de manera progresiva. Para ello debes de saber qué cantidad de hidrato de carbono estás consumiendo, porque hay veces que cogéis y lleváis un bidón. Ese bidón lo preparáis con 100 gramos de hidrato de carbono, rompiendo osmolaridad, concentración, etcétera. Después cogéis geles, cogéis orejones, cogéis dátiles y vais comiendo. ¿Qué ocurre? Que a veces os estáis excediendo y por lo tanto aparecen problemas gástricos. Este problema gástrico, de manera científica, bueno, voy a intentar simplificarlo, ¿vale? Para que todos nos entendamos,
Se produce por lo siguiente: a nivel intestinal nosotros absorbemos los hidratos de carbono y tenemos determinados receptores para hacerlo, pero esos receptores digamos que son limitados, y si esos receptores se saturan, lo que va a ocurrir es que el hidrato de carbono pase al colon. Al pasar al colon, esa fructosa, esa maltodextrina, esa lactosa, etcétera, produce problemas gástricos. ¿Por qué? Porque no debe de estar ahí, debería haber sido absorbida por nuestro intestino. Entonces, al aparecer en el colon aparecen problemas gástricos, ¿vale? Entonces, es muy importante que tu capacidad de absorción de ese hidrato de carbono a nivel intestinal esté correcta, es decir, podemos mejorar esos receptores, esa cantidad de receptores, y eso se mejora con entrenamiento nutricional, es decir, en tus entrenamientos ir incluyendo de manera progresiva los hidratos de carbono y la cantidad de hidrato de carbono que vas a necesitar, pero esto no se debe de hacer de golpe. Otra de las razones es por falta de aporte de agua, es decir, a veces vais incluyendo geles, incluís barritas, alimentos sólidos y os olvidáis un poco de hidratarlos, ¿vale? Por lo tanto, hay que favorecer esta parte, es decir, ir aportando agua para que esa absorción sea bastante mejor. Por lo tanto, estas son las razones para mí principales y las que he visto a través de mi experiencia que mis deportistas suelen fallar o solemos ver en la consulta, y a partir de ahí trabajamos y mejoramos. Por lo tanto, si sueles tener problemas gástricos sin tener ninguna enfermedad o patología o problema gastrointestinal, lo primero que debes de hacer es evaluar el tipo de hidrato de carbono que estás aportando, qué tipo de suplementos, y elegir suplementos con maltodextrina fructosa, ratio 2:1, 1:0,8. Importante que si lo aportas con bebida isotónica, mantener la concentración que recomendamos intraentrenamiento, que es alrededor del 9% como máximo. En segundo lugar, que en tu alimentación del día a día aportes hidratos de carbono, ya que es el nutriente principal en deportes de resistencia, y tu intestino tiene que estar adaptado a este tipo de nutriente, a ser fácilmente digerible. En tercer lugar, que durante los entrenamientos vayas introduciendo de manera progresiva el hidrato de carbono. De esta manera, el día de la prueba va a ser mucho más fácil y va a ser más efectivo ese aporte de hidrato de carbono, y vas a evitar esos problemas gástricos porque tu intestino ya está acostumbrado a ello. En cuarto lugar, debes de introducir de manera progresiva el hidrato de carbono. No vale directamente aportar 30, 30 no, 30 la mayoría toleramos, 60 o 90 gramos. Esto se tiene que hacer progresivamente y la mayoría intentamos llegar a esos 90. Algunos de mis deportistas, que ya llevamos muchos años trabajando, estamos llegando a los 120 gramos por hora, pero son deportistas que corren a unos ritmos muy elevados, que compiten a altos ritmos y que llevamos años trabajando, y de manera progresiva hemos introducido esos hidratos de carbono y hemos mantenido un buen ratio, buena concentración, buen aporte de hidratación, etc. Espero que te haya gustado este vídeo. Cualquier duda o cualquier cosa puedes escribirme, y este año 2024 estoy trabajando la newsletter y te animo a apuntarte para enterarte de todas las novedades y de todo lo que va apareciendo al fin y al cabo de deportistas de resistencia. Un abrazo muy grande y gracias por estar otra semana más ahí. Chao, chao.